Vamos a orar juntos. Dios Padre Santo y lleno de gracia y de amor, te damos gracias. Por tu gracia y amor precioso nos salvaste y te damos gracias porque nos guiaste para que podamos vivir en la iglesia que es tu cuerpo en el resto de nuestra vida. Ya nos distinguimos del mundo. Ahora tenemos una vida preciosa que permanecemos en la iglesia, que es el cuerpo del Señor, cumpliendo su voluntad y predicando el Evangelio del Señor. Señor, ayúdanos más y guíanos para que podamos aprender por medio de la palabra cuán preciosa e importante es esta iglesia y qué relación tiene con nosotros, qué debemos hacer para la iglesia. La iglesia es el lugar donde se enseña la palabra de Dios y se aprende. Haznos entender claramente que no solamente enseña y aprende, sino también todo lo que aprenden obedecen y cumplen la palabra de Dios y su mandamiento. Despiértanos a todos nosotros para que en nuestra vida aparezca la marca del Señor y su gloria. Así te rogamos y te pedimos fervientemente. Así nos prometiste que en toda la vida cuando cumple la palabra del Señor, Dios nos dará las bendiciones. Ayuda a todos nosotros y dirígenos para que podamos recibir las bendiciones en la iglesia por medio de Jesucristo, así tener una vida valiosa. También estamos planificando la conferencia de otoño. Por medio de esta conferencia, el Espíritu Santo mismo opere para que muchas almas perdidas puedan recibir la salvación y guíalos con poder sobre todas las manos que preparan, oran y trabajan para que esa obra no se cansen. En ese tiempo, Pastor Juan y su grupo misionero están en la misión de Mongolia. Señor, guíalos para que en medio de gracia puedan culminar todo el plan y que puedan regresar sanos. Acompaña con tu amor precioso y tu gracia a todos los hermanos que vinieron hoy, y también cuida a los hermanos que hoy no pudieron venir, para que no se olviden de tu amor y de tu gracia, aunque estén en cualquier lugar. Todo dejamos y confiamos solamente en la mano buena del Señor, agradeciendo en el nombre de Jesucristo que nos salvó y nos ayuda a permanecer en la iglesia. Amén.
Gracias por la alabanza del coro. Buscamos Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14 al 16. Si han buscado 3 versículos, leamos junto. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahora es septiembre. El clima también se ha vuelto mucho más fresco. Hoy mientras escuchaba el himno, mi corazón se sentía muy pesado y necesito calmarlo, pero no sé qué hacer. Sinceramente quiero escucharlo una vez más. Hoy cantaron un himno sobre la cruz de Jesucristo. ¿No es la iglesia el lugar donde Jesús es la cabeza? Ahora que hemos sido salvos y vivimos en la iglesia, si no sabemos qué tipo de lugar es la iglesia, nuestra fe no crecerá bien. Pienso que a pesar de que ya tenemos vida en la iglesia, pasamos por alto muchas veces sobre la iglesia. Cuando encontramos las dificultades en la vida o cosas que no podemos hacer por nuestra fuerza, a veces recibimos ayuda de la iglesia. En ese momento entendemos cuán preciosa es la iglesia realmente. Así que hoy, en estos versículos, el apóstol Pablo escribió esta carta a Timoteo. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. En el versículo 15, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. El tema del sermón de hoy es cómo debe conducirse en la casa de Dios. En la casa de Dios. La casa de Dios dijo que es la iglesia. Vamos a ver más concretamente acerca de la casa de Dios. ¿Y cómo pienso acerca de la iglesia hasta ahora? Y el tercero, ¿cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Hablaré de estas 3 partes hasta que el tiempo nos permita. Si miramos otra vez el versículo 15, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia del Dios viviente. La iglesia en el idioma original es eclesia, como ya la mayoría sabe. Tiene este significado: rebaño distinguido, rebaño elegido. El versículo que describe exactamente esta iglesia es 1 Corintios capítulo 1, 2. Dijo:
a la iglesia de Dios que está en Corinto. No es la iglesia de hombres. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. En Cristo Jesús han sido santificados. Con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así expresó. Entonces esta palabra dice que el significado de la iglesia es que una persona no puede ser la iglesia. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. En Efesios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Así está expresado en plural. Jesús dijo en Mateo 18, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto es la iglesia. Una persona no es la iglesia. El lugar donde 2 o 3 personas invocan el nombre del Señor y están con el Señor se llama iglesia. Y el que es cabeza de la iglesia dijo que yo también estaré en medio de ellos. Jesús es la cabeza de la iglesia. Cuando Jesús estaba en esta tierra, antes de morir y resucitar, Él dijo en San Mateo 8:20, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. La cabeza tiene que estar recostada en el cuerpo. Sin embargo, cuando Jesús estaba en el mundo vivo, el cuerpo de Jesús aún no se había formado. Entonces, después de que Jesús murió en la cruz y resucitó, el lugar donde se reúnen las personas que creen en la muerte y la resurrección de Jesús se llama la iglesia. Y la cabeza de la iglesia es Jesús. Ahora sabemos bien estas cosas. La iglesia así no puede ser creada ni formada por hombres, porque esta iglesia dice en la Biblia, ¿cuándo predestinó Dios a Cristo? En Hechos 3:20, y Él envió a Jesucristo que os fue antes anunciado. Quien predestinó desde la creación del mundo envió a Cristo. Y Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿verdad? Por lo tanto, podemos ver que la iglesia también fue predestinada antes de la creación. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, dijo en Efesios. Está hablando que la persona que fueron salvas en Cristo es la iglesia. La iglesia tal no puede ser construida por hombres. ¿Por qué? Porque desde antes de la creación del mundo, la iglesia existía en la voluntad y el plan de Dios. Entonces está muy mal si una persona dice que la iglesia es de alguien. La gente no puede crear ni formar una iglesia. La iglesia está formada únicamente por Dios Jesucristo. El apóstol Pedro respondió a Jesús así: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando confesó así su fe, Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién fundó la iglesia? Jesús. Muchas personas que creen en Dios y hacen la obra de Dios, comienzan una iglesia y dicen, mi iglesia. Es una expresión incorrecta. No es su iglesia, sino es la iglesia de Dios. Jesucristo fundó la iglesia. Entonces podemos ver claramente que la iglesia no está formada por personas, sino solo por Jesús. Ahora, esta iglesia tiene una forma, una estructura. Cuando miramos los edificios, tienen varias estructuras, ¿verdad? Esta iglesia también tiene una estructura.
Cuando yo hablo así, mucha gente piensa en el edificio de la iglesia. No les dije que la iglesia no es un edificio, sino un rebaño distinguido y elegido del mundo. El edificio de la iglesia se refiere a la casa donde se reúne la iglesia. La estructura de la iglesia puede poseer muchas formas diferentes. La estructura del edificio de la iglesia puede ser buena o mala. Pero no solo el edificio de la iglesia tiene estructura, sino también que la iglesia tiene estructura. La estructura representativa de la iglesia son el cuerpo y la cabeza. Dijo, la iglesia es su cuerpo. Vamos a ver Efesios capítulo 1. Versículo 22, leo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero piensen, si decimos que solo hay cuerpo y no cabeza, entonces hablamos de ella como persona, está muerta. Así el cuerpo humano está compuesto con la cabeza y el cuerpo. Si está cortada la cabeza, está muerto. Cuando pensamos en la iglesia, no solo debemos pensar en el cuerpo, sino también en la cabeza y el cuerpo. Entonces, cuando se trata de expresar la iglesia, se expresa como Cristo y la iglesia de Cristo e iglesia de Dios. Iglesia de Dios también significa que Dios es la cabeza, ¿verdad? Iglesia de Cristo significa que Cristo es la cabeza. Ahora, tenemos que pensar que la iglesia siempre tiene cabeza y cuerpo. Y cuando pensamos en la iglesia, hay una cabeza. Cuando pensamos que tenemos cabeza, hay mucho que pensar. Lo que hace la cabeza es mover el cuerpo y hacerlo crecer. Nuestros cuerpos no crecen por sí solos, ¿verdad? Busquemos Colosenses. Colosenses capítulo 2, 19. Leamos juntos. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Al mirar nuestro cuerpo humano, verán que el cuerpo no crece por sí solo, sino que la cabeza envía hormonas de crecimiento al cuerpo. Asimismo, el crecimiento de la iglesia. La iglesia puede crecer solo cuando la cabeza hace crecer. Si vemos el crecimiento de nuestra iglesia, podemos saberlo. Si miramos la historia de nuestra iglesia, ¿no es cierto que ya han pasado más de 40 años? La apariencia de nuestra iglesia al principio y la apariencia de nuestra iglesia hoy son muy diferentes. Quien dirige a esta iglesia tan preciosa es Jesús. Él hizo crecer. Entonces, cuando vivimos en la iglesia, siempre debemos pensar que tenemos cabeza. Sin embargo, mientras vivimos nuestra vida de fe y de iglesia, no pensamos mucho en la cabeza. Quizás si pensáramos, hay veces que pensamos la cabeza y el cuerpo separado y Jesucristo y la iglesia separados. Entonces, ¿cuál es la voluntad de la cabeza? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo se transmite la voluntad de la cabeza a la iglesia? ¿Y cómo debo cumplir la voluntad de la cabeza en la iglesia? A veces no pensamos en estos problemas, sino hacemos la vida de cristiana simplemente. Así que pensando en la estructura de la iglesia, debemos considerar que sobre la iglesia siempre está la cabeza. El Señor habló del matrimonio.
Si vemos después de Efesios capítulo 5, 17, someteos unos a otros en el temor de Dios. A las esposas dijo, las casadas estén sujetas a sus propios maridos, y a los esposos, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que la orden dada al marido es amor, y la orden dada a la esposa es obediencia. Mientras continuaba diciendo esta palabra, en el versículo 32, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Hablando de la conducta entre el matrimonio, dijo, grande es este misterio. Mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. El matrimonio se convirtió en uno, ¿verdad? Asimismo, Cristo, Jesús y nosotros, los cristianos, nos hemos sido uno. Por eso, cuando se habla de esta iglesia, la Biblia siempre habla de Cristo y la iglesia. Es necesario pensar en la iglesia, donde la cabeza es Jesús. ¿Y cómo será la posición de la iglesia? ¿Recuerdan que la iglesia tiene su posición? La posición de la iglesia sale en Efesios 1:22 y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sobre todas las cosas está la iglesia. ¿Y quién es la cabeza de la iglesia? Es Jesús. El significado de todas las cosas se refiere a todas las cosas creadas por Dios. Dentro de toda la creación está la tierra en la que vivimos. Entonces, si lo miramos en un sentido más amplio, sería el universo. Y lo que está sobre el universo es la iglesia. Así es la posición de la iglesia. Considerando que esta iglesia está en una posición tan alta, no podemos vivir fácilmente nuestras vidas en la iglesia como queramos. Algunas personas dicen fácilmente, ¿qué clase de iglesia es esta? ¿Por qué esta iglesia no tiene amor? Hablan descuidadamente de la iglesia. La iglesia no es un lugar donde la gente pueda hablar descuidadamente, porque es la iglesia de Dios, es porque Cristo es la cabeza. Pero es muy incorrecto describir la iglesia como esta iglesia. Si sabemos que el Señor y Dios existen como cabeza de la iglesia, debemos tener cuidado al expresarnos acerca de la iglesia, porque la iglesia está sobre todas las cosas. Ahora, la Biblia sigue hablando de la iglesia en Efesios y en Colosenses, diciendo acerca de la iglesia y de Cristo, que es un misterio. Dios tiene misterio al leer la Biblia. El misterio de Dios, el misterio de la piedad y el misterio de la fe. Estos misterios de la piedad y de la fe, hoy vimos estas expresiones en 1 de Timoteo 2. El misterio de la piedad, el misterio de la fe y el misterio de Cristo. Todo indica a Cristo. Cuando se menciona un secreto en la Biblia, hay casos de que se refiere a algo que está escondido para que otro no lo sepa, pero en la mayoría de los casos no son así. El misterio de Dios. Vamos a ver Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 2. Para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El misterio de Dios el Padre y de Cristo.
Cristo es el misterio, pero ¿puede comprender fácilmente que Cristo es un misterio? Un misterio es algo que está escondido para que otros no lo sepan, pero Cristo es predicado a todos. No hay nadie que no conozca a Cristo. Pero ¿por qué dice la Biblia que el misterio de Dios es Cristo? El significado de misterios aquí se refiere a la verdad de Dios que ha sido abierta y revelada. Se dice que la verdad revelada es un misterio. Todo está abierto para que todos lo sepan, pero no puede entenderlo. Eso es asombroso. Cristo es el misterio de Dios y la iglesia también. La gente realmente no sabe qué tipo de lugar es la iglesia. Especialmente las personas que no han recibido la salvación no saben cómo es la iglesia. Sin embargo, los salvos deben ir conociendo la iglesia. Una persona salva debe ir conociendo a Cristo, ¿verdad? En Oseas 6:3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. Pero si está prosiguiendo en conocer a Jehová, ¿se está esforzando por conocer a Jehová? Dijo que este aspecto es el misterio de Cristo y de la iglesia. El misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Porque vamos a ver Efesios capítulo 3. El apóstol Pablo dice, capítulo 3, versículo 3, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Dios declara claramente en Colosenses 2:2 que el misterio de Dios es Cristo. Y en Efesios 3:4 podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. ¿Leyendo cuál? Leyendo Efesios capítulo 1 y 2. Entonces, ¿de qué se trata Efesios capítulo 2? Hay seres que no pueden llegar a ser uno desde el punto de vista nacional. Hay personas que nunca pueden ser juntos, los judíos y los gentiles. Porque dijo así son los gentiles en Efesios 2, versículo 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, por medio de Jesucristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Está diciendo que este es el misterio de Cristo. El misterio de Cristo es que dos no pueden ser uno y se han vuelto uno. Es la unión. Hermanos, mirémonos ahora. ¿Podrían mirar la cara de su izquierda y de su derecha? Hay hermanos sentados con su familia, pero también hay personas que se ven por primera vez. Pero ahora estamos respirando juntos en este mismo espacio. ¿Por qué? Es por Cristo. No es que estemos en un solo lugar porque tengamos lo mismo Padre, la misma sangre o el mismo Maestro. Solo hay una razón por la que somos uno, Jesucristo. El misterio de Cristo es que hizo ser uno a los dos diferentes. Los gentiles y los judíos nunca pudieron llegar a ser uno, pero sorprendentemente llegaron a ser uno a través de Jesucristo. Asimismo, Dios y los pecadores nunca podían ser uno, pero se convirtieron en uno. La cabeza y el cuerpo son en realidad aspectos distintos. La cabeza y el cuerpo se volvieron uno para formar una sola carne.
La Biblia revela los misterios de Dios, de Cristo y así de todos. Pero hay muy pocas personas que realmente lo comprenden. Entre la gente del mundo y entre los cristianos salvos, no hay mucha gente que viva para conocer el misterio de Dios, de Cristo o el misterio de Cristo. Simplemente piensan que si van a la iglesia los domingos o los miércoles, ya está haciendo bien la vida cristiana. No es así. La iglesia fue edificada por Dios y Dios puso la iglesia por encima de todas las cosas. Y Dios abrió el misterio de Cristo, que es la iglesia, para que todos puedan conocer. Pero la gente no se da cuenta. La única clave para entender el misterio de Dios es la humildad. Cuando soy humilde, entiendo también a Cristo, el misterio de Dios. Y comprendo también el misterio de Cristo, la unidad, la iglesia. Hermoseará a los humildes con la salvación, dijo en Salmos. Si no es humilde, no puede ser salvo. La principal razón por la que las personas a las que predicamos no reciben la salvación es porque son orgullosos, porque son más soberbios que Dios. Por eso no son salvos. La razón por la que no podemos encender a Cristo ni a la iglesia después de ser salvos es porque somos arrogantes. Es porque mis pensamientos están más altos que los pensamientos de Dios. Solo a través de la humildad podemos comprender los misterios de Dios. La humildad es la clave para desbloquear los misterios de Dios. La iglesia así tiene poder asombroso. Mientras vivimos en la iglesia, hay muchos casos cuando Dios nos responde de manera mucho más sorprendente de lo que esperábamos. Damos muchas oraciones a Dios, sin embargo a veces nos quejamos y nos molesta que no han sido contestadas. Sin embargo, cuando pasa el tiempo y recordamos lo que oramos, podemos darnos cuenta de que Dios nos ha respondido. Esto es poder de la iglesia. Vamos a ver Efesios 3. Efesios capítulo 3, 18. Leo. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿No es asombroso? El Señor es la cabeza de la iglesia. Entonces, la iglesia tiene poder asombroso. Tuvimos conferencia de verano y pronto vamos a tener conferencia de otoño. Pero en cada conferencia o en los seminarios hay personas que traen mucha gente. Cuando miramos a esta persona, decimos, tiene un poder asombroso. Pero en realidad el poder está en la iglesia. Por supuesto, no estoy ignorando a cada individuo. El individuo trabajó duro, como fue fiel a Dios, Dios le usó. Sin embargo, el poder real que tiene esa persona proviene de la iglesia. No es del poder de cada individuo. Mi mano derecha es muy fuerte. Si le pego una vez, se puede morir esa persona, aunque no lo crean. ¿Acaso mi mano derecha tiene poder? Si se corta la mano derecha, no tiene poder. La mano derecha tiene poder cuando está en el cuerpo, pero la mano derecha en sí no tiene poder. En 1 Corintios 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos. Si los pámpanos permanecen en la vid,
naturalmente llevan fruto. No debe confundirse. ¿Dónde está todo ese poder? En la iglesia. Es necesario que pensemos en este aspecto de la iglesia. Dios puso esta iglesia sobre todas las cosas. Él la ha puesto sobre todas las cosas y ha hecho que todas las cosas puedan ser llenas a través de esta iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién? Jesucristo. ¿Dónde se encuentra esa plenitud? En la iglesia. El mundo se mueve a través de la iglesia. Entonces, ¿cuán asombrosa es la iglesia? Y al dejar la iglesia sobre todas las cosas, la iglesia está llenando el mundo. Y hay algo más que Dios hace por medio de la iglesia. En Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, los ángeles. A través de la iglesia está enseñando a los ángeles la multiforme sabiduría de Dios. ¿Quién hace este papel? La iglesia. Nos parece que son excelentes los ángeles, ¿verdad? Sí, son grandiosos. Los ángeles son más excelentes que nosotros, que ahora tenemos cuerpo y aspecto del pecado. Sin embargo, a esos ángeles hace conocer la multiforme sabiduría de Dios a través de la iglesia. Así es la iglesia. ¿Cuál es lo fundamental de la multiforme sabiduría de Dios? Dice que Dios es Dios de sabiduría, del conocimiento. Por eso Dios dice que tiene bastante sabiduría y varios conocimientos. Pero ¿cuál es la sabiduría de Dios que forma la base y fundamento de toda clase de sabiduría y conocimiento? Es amor. En 1 Corintios 13, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda fe de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y no tengo amor, de nada me sirve. Por medio de la iglesia, Dios está haciendo que los ángeles conozcan la multiforme sabiduría de Dios. Es sorprendente. El conocimiento más fundamental de la multiforme sabiduría de Dios es el amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, dijo. En 1 Pedro 1, vamos a ver. Primera de Pedro, capítulo 1, 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Lo que a los ángeles parece extraño es cómo Dios pudo entregar a su propio Hijo hasta la muerte por pecadores como gusanos. ¿No es así? Dios se refiere a todos los que viven en pecado como gusanos en Job 25:6. ¿Cómo pudo Dios entregar a su Hijo propio a la muerte por la vida de un gusano? Esto es algo que los ángeles también quieren investigar. A través de la iglesia, Dios está haciendo conocer
a los ángeles, la multiforme sabiduría de Dios. Y otro aspecto de la iglesia es que Dios por medio de la iglesia unifica todo. Este mundo fue creado originalmente como uno por Dios. Sin embargo, cuando los hombres pecaron, este mundo empezó a dividirse. Cuando pecó, Dios y el hombre se separaron. Cuando pecamos, de ley nos separamos de Dios. Por eso el mundo entero sigue dividiendo. Si miramos el aspecto del fin del siglo, siguen dividiendo. Cuando miramos a los políticos, vemos que continúan dividiendo a la gente para su propio beneficio. Dividiendo entre hombres y mujeres, dividiendo entre adultos y niños, dividiendo a los que han aprendido a los que no. Sin embargo, Dios unifica al mundo dividido por el pecado humano por medio de Cristo, a través de la iglesia. Efesios, vamos a ver. Efesios 1:10, leamos junto, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Reunir todas las cosas en Cristo. Este aspecto es la iglesia. La iglesia está levantada sobre todas las cosas. A través de la iglesia llena todo. Y a través de la iglesia hace conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y estamos dentro de esta iglesia. Necesitamos pensar cómo yo he vivido y pensado sobre esta iglesia. ¿Cómo ha pensado en la casa de Dios? ¿Cómo ha pensado acerca de la iglesia de Dios? La gente que no ha recibido la salvación está tratando de destruir la iglesia de Dios. En Hechos 8:3, Pablo era Saulo antes de ser salvo, antes de encontrarse con Jesucristo, y Saulo asolaba la iglesia. Quería destruir la iglesia. El mundo odia tanto a la iglesia. Están tratando de destruir la iglesia. Observen la civilización humana. Cuando alguien obtiene poder, autoridad y la civilización se desarrolla, entonces siempre hay alguien a quien persiguen. La cual es la iglesia. Por ejemplo, Roma. Roma tenía poder, autoridad y civilización. ¿Qué hizo Roma? Persiguió la iglesia. Si miramos la civilización mundial, la civilización europea es una civilización muy desarrollada. Estados Unidos y Europa se han desarrollado en la civilización. Pero ¿qué está pasando ahora en esos países? Están persiguiendo a la iglesia. La antigua Unión Soviética era un país que creían en Cristo hasta que ocurrió la revolución bolchevique en Rusia. Decían que era iglesia ortodoxa griega. Eran personas creyendo en Dios. Pero cuando Stalin ganó el poder, empezó a perseguir a la iglesia. Así se convirtió en un país comunista. China está persiguiendo a la iglesia ahora mismo, ¿verdad? Hace poco tiempo estaba viendo una noticia. Escuché que en China cambiaron la Biblia. Ahí estaba leyendo brevemente la Biblia modificada. Sobre la parte de la mujer sorprendida en adulterio que sale en San Juan capítulo 8, se cambió así. Jesús dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Pero ellos al oír esto, acosados por su conciencia, salían uno a uno. Jesús dijo, ¿dónde están los que te acosaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces ahí Jesús dijo, yo te condeno, y la apedreó.
Así cambiaron la Biblia. Hermano, esto es terrible. Si miramos el Apocalipsis 22, 18, que no añada sobre la palabra de Dios ni quite de ella. Añadir o quitar de la palabra de Dios traerá el castigo terrible. Pero en nuestra época lo están haciendo sin pensar. Así que las personas que no creen en Dios están tratando de destruir a la iglesia. Entonces, en el fin del siglo, cuando estamos viviendo, nuestro país también. Nuestro país ahora vive bien. El representativo de la fuerza, de las capacidades humanas que están creando muchas civilizaciones. En nuestro país, la iglesia está siendo perseguida poco a poco. Jesús dijo en 1 de Juan 3:13, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. En San Juan 15, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Por qué el mundo odia a la iglesia y a Jesús? En San Juan 7:7, no puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Jesús dijo que el mundo es malo. De verdad, el mundo es malo. Por eso el mundo odia a Jesús. Y les toca aborrecer a los que creen en Jesús, a los que fueron elegidos por Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Si seguimos al Señor, el mundo va a odiar a los que siguen al Señor, a la iglesia. Es natural. Es porque las personas que no creen en la iglesia quieren destruirla. Entonces, los incrédulos están persiguiendo a la iglesia, tratando de destruirla y se burlan de la iglesia. Y los cristianos que fueron salvos, ¿cómo tratan a la iglesia? ¿Qué piensan realmente de la iglesia? Sorprendentemente, para tomar prestada una expresión de la Biblia, menospreciamos a la iglesia. ¿Cree que es una exageración? En 1 de Corintios, capítulo 11, (11, 17) leo: pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Los santos corintios tuvieron una reunión donde tomaron Santa Cena, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. La razón es el versículo 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiesto entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. ¿Por qué hacen esto? Si es la cena de Dios. Pero algunas personas comen demasiado, se llenan y se quedan dormidos. Algunas personas tienen hambre porque no han comido. Y otras bebieron demasiado vivo y se embriagaron. ¿Cómo pueden hacer esto mientras comen la santa cena de Dios? Está preguntando.
La razón por la que pueden hacer esto es porque menospreciaron a la iglesia. El versículo 22 leo, pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Si trata a la iglesia de Dios difícil, ¿cómo puede hacerlo? Si piensa en la iglesia de Dios difícilmente, ¿cómo puede juzgar a sus hermanos y hermanas descuidadamente? Y si considera la iglesia difícilmente, ¿cómo no puede perdonar a los hermanos y continuar odiándolos? Hermanos, hay momentos cuando le digo mala palabra a mi hijo fuerte. Digo, tú ladrón. Es cuando se olvida de dar el diezmo. En Malaquías dijo, ¿en qué te hemos robado? En vuestro diezmo y ofrendas. ¿Cómo robas a Dios? Es imposible robarle al presidente. Entonces, ¿cómo se le puede robar a Dios? Pero está robando. ¿Por qué? Porque menosprecia a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? El Señor. Menospreciar la iglesia es menospreciar al Señor. Al tener nuestra vida en la iglesia, como estos santos corintios, juzgamos aunque nos dice que no juzguemos, peleamos aunque nos dice que no peleamos, calumniamos aunque nos dice que no calumniemos, y nos ponemos celosos aunque nos dice que no estemos celosos. Es porque estamos menospreciando la iglesia. Es porque está pensando ligeramente en la iglesia. Menospreciar la iglesia es menospreciar el cuerpo y menospreciar la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Es Jesús. Jesús es el quien murió en la cruz por mí. Y piensa en él con desprecio. ¿Cómo puede pasar esto? Cuando se trata de pensar en la iglesia, debe pensar como el fundamento de mi vida. Dios ha puesto a los cristianos salvos en la iglesia. No nos dejó solos en el mundo, nos dejó en la iglesia. Para los incrédulos del mundo, la iglesia es un objeto de destrucción y persecución. Y aquellos que todavía carecen de fe y no saben qué es la iglesia pueden menospreciarla. Pero, ¿qué deberíamos pensar nosotros, los cristianos normales de la iglesia? Tenemos que pensar como mi vida es como fundamento de mi vida. Donde comienza la vida cristiana es la iglesia. Si vemos Salmos 8, 3, 4, cuando veo tu cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Cuando nos paramos frente a las estrellas que parecen caer en el cielo y ante la gran naturaleza, sentimos cuán pobres somos. Eso es lo que está diciendo el periodista de Salmo. Obra de tus dedos, la luna y la estrella que tú formaste. ¿Qué es el hombre? Mirando lo que Dios ha hecho, me doy cuenta de que mi vida no es gran cosa. ¿Y qué pienso de la iglesia cuando vivo en la iglesia que es el cuerpo del Señor y cuya cabeza es Jesús, quien murió en la cruz por mí? Por lo menos una vez deberíamos pensar. ¿Qué pienso de la iglesia? ¿Y cómo he vivido hasta ahora? Si cree la vida de iglesia es demasiado fácil, demasiado liviana, y que simplemente va a la iglesia los domingos, los miércoles, y va a las reuniones siempre cuando hay reuniones, ¿no estaría pensando demasiado fácilmente en la vida de la iglesia? La iglesia
tiene a Jesús por cabeza. Como les dije al principio, no se olvide de que tenemos cabeza. El Señor está en la iglesia. El Señor es la cabeza. ¿Cómo debo vivir y pensar en esta iglesia? ¿Qué debería hacer finalmente en la casa de Dios? ¿Cómo debo comportarme en la casa de Dios? ¿Qué tipo de vida deberíamos tener? ¿Qué tipo de actitud y qué tipo de pensamiento? Lo primero que debemos hacer en la casa de Dios es recordar que tenemos cabeza y vivimos según su voluntad. Si cree que no tiene cabeza, vivirá como quiera. En YouTube, después del sermón que busquen, hay gallos sin cabeza. Un hombre que criaba el gallo, para matarlo le cortó su cabeza, pero el diencéfalo de la cabeza permaneció. El diencéfalo es el cerebro que controla la vida. Debido a que el cerebro está vivo, este gallo no muere sino que camina sin cabeza. Pero como anda sin cabeza, ¿qué pasa? Está caminando por todo lado, en todas direcciones atropelladamente. No puede ver porque no tiene cabeza. Si pensamos que no tenemos cabeza, viviremos así. Cuando hay cabeza, puede ver y escuchar, pero no la tienen. La palabra de Jueces, capítulo 19, 20, 21, 22, quiere decir que el levita que estaba ofreciendo un sacrificio a Dios tomó una concubina. Pero los benjamitas que vivieron en Gabá toda la noche abusaron de ella y finalmente la mataron. Entonces él se enojó, cortó a la concubina muerta en 12 pedazos y los envió a cada tribu. Al recibir el cadáver de la concubina, las tribus de Israel dijeron: ¿cómo pudo suceder esto entre los israelitas? Y se enteraron de que la tribu de Benjamín había hecho esto. Entonces las tribus de Israel decidieron hacer la guerra. Ahí la tribu de Benjamín casi desapareció. ¿Y cómo termina la Biblia? En estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué quiere decir? Que no había cabeza. Actuaron sin ver nada. Sin cabeza no puede ver nada, no puede oír nada. Y todo lo que piensa es correcto. Así son los últimos tiempos en los que vivimos. En esos días no había rey. Nuestra época no tiene criterio. El rey es un aspecto de criterio. Desapareció el criterio. Hacen lo que bien le parezca. Habla todo lo que quiere hacer. Hace todo lo que quiere hacer. Entonces fácilmente los hombres se convierten en mujeres y las mujeres en hombres. Indicando hombre dice que es mujer. Hacen según su manera. No hay ninguna manera para controlar. Sin embargo, en la casa de Dios, vivir según la voluntad de la cabeza es lo más fundamental que se puede hacer en la casa de Dios. Saber cuál es la voluntad de la cabeza. ¿Qué quiere la cabeza? ¿Qué requiere el Señor de mí? Tengo que pensar en esto y vivir, ¿verdad? ¿Cómo han estado viviendo en la iglesia? ¿Cuál es la voluntad de la cabeza de la iglesia? ¿Cuál es la verdadera voluntad del Señor para nuestra iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Realmente ha pensado profundamente en esto y orado por ello? Ya tenemos que vivir de esta manera. La Biblia nos dice esto. Isaías 55.
Isaías capítulo 55, 8, 9. Leo. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nuestros pensamientos y los del Señor son diferentes. El cuerpo no tiene pensamiento. El cuerpo hace lo que la cabeza le manda. Pero nosotros, los miembros del cuerpo, tenemos nuestros propios pensamientos. Por eso el Señor nos dice que no confiemos en nuestros pensamientos, que dejémoslo. El versículo 7, leamos junto. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Quiere que dejemos nuestros pensamientos. ¿Qué significa dejar? Significa someter mis pensamientos a la voluntad de Dios, porque mis pensamientos no son perfectos ni seguros. ¿Cuál es el contenido de Proverbios 3, 5 al 7? Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes de tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, porque nuestros pensamientos, nuestros planes, nuestro conocimiento no son perfectos. Por eso debemos seguir la voluntad de la cabeza perfecta. Si pensamos en términos de cabeza y cuerpo, es lo mismo que pensar con un cuerpo que no puede pensar. El cuerpo no sabe pensar. Lo único que puede hacer es mover la cabeza como le indica. Sin embargo, si el cuerpo sigue haciendo lo que quiere, pensando que puede hacerlo, es lo mismo que el cuerpo moviéndose sin cabeza. Eso es necedad. Así que primero, reconocer al Señor, confiar en el Señor. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Segundo, ¿cómo comportarse en la casa de Dios? Vivir en la casa de Dios es una vida que imita a Jesucristo. Jesús vino a esta tierra con muchos propósitos. Él vino a esta tierra para cumplir la voluntad del Padre. Vino a esta tierra para restaurar la gloria de Dios. También vino para perdonar nuestros pecados. Entre muchos aspectos de Jesús, una cosa está clara, que Él vino a esta tierra para vivir una vida para mostrarnos el ejemplo. ¿Creen que era necesario que Jesús fuera bautizado? Jesús no necesita ser bautizado. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Pero Jesús fue bautizado. ¿Por qué? Nos mostró que los que han sido salvos mediante la muerte y la resurrección de Jesucristo deben ser bautizados. En San Juan 13, Jesús lavó los pies de sus discípulos poniendo agua en un recipiente. Hay algo que dice Jesús después de lavar los pies. Vamos a ver San Juan 13. Vamos a ver lo que dijo Jesús. San Juan 13, 12. Leo. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, decís bien porque lo soy. Pues si soy el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. El 15 leamos junto. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Lo que Jesús dijo después de lavar los pies. ¿Sabéis lo que os he hecho? Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces, la vida de la iglesia es vivir como hizo Jesús. Eso es exactamente lo que la iglesia debe hacer.
yo actúo como hizo Jesús. Cuando leemos Deuteronomio, descubrimos algo sorprendente. La letra Shin de Deuteronomio significa abrir. Abrió los mandamientos de Dios en detalle. Sin embargo, si leemos atentamente Deuteronomio, va a ver que se repite, guarda, haz, guarda, haz. Así fue escrito por Moisés. Vamos a ver Deuteronomio capítulo 1. Capítulo 1, versículo 3. Leo. Y aconteció que a los 40 años en el mes 11, o sea, solo quedan 2 meses para terminar la vida en el desierto. Al final de 40 años en el desierto, y aconteció que a los 40 años en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Moisés hizo saber todo. En continuación, desde el capítulo 4, abre el contenido de Deuteronomio, o sea, los mandamientos. 4.1. Hay muchas palabras repetidas. Aún así, espero que presten mucha atención. Deuteronomio 4.1. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Oye para que los ejecutéis. No solo dijo oye, sino que dijo que oye y ejecutéis. Deuteronomio 4.6. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Sigue repitiendo, guardarlo, ponerlo por obra. Capítulo 5, versículo 1. Me gustaría que leyera Deuteronomio centrándose en guardar y hacer. Deuteronomio 5.1. Llamó Moisés a todo Israel y les dijo, oye Israel, los estatutos y decretos que yo os pronuncio hoy en vuestros oídos, aprenderlo y guardarlo para ponerlos por obra. O sea, que para ponerlos por obra, quiere que lo haga. El contenido más nuclear de Deuteronomio no es que escuche, sino dijo, oye, para ponerlo por obra. El capítulo 6, versículo 3. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Dijo que daría bendiciones maravillosas. ¿Cuándo? ¿Cuando escucha? No, cuando escucha y actúa. Capítulo 8.1. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Cuidaréis de por obra. Sorprendentemente existen muchas palabras similares. El versículo que conocemos bien, Deuteronomio 17:19, lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. El contenido de Deuteronomio no es para que oiga, sino que lo haga. Miremos Deuteronomio capítulo 28. Dios dijo que bendecirá a los israelitas si obedecen y los maldecirá si desobedecen. El capítulo 28 comienza así. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos esos mandamientos que yo te prescribo hoy. Es condición, ¿no?
9. Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. 13. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Se sigue repitiendo, oye y haz, escucha y guarda. Los versículos 29 y 30 son los mismos. Siguen hablando que oiga y que haga. La persona que dice esto fue Moisés. Entonces Dios le dijo a Moisés que hiciera una canción para que los israelitas escucharan e hicieran, porque sabía que ellos no escucharían ni harían. Una vez terminada la canción, escrito su contenido, la Biblia dice: el título del capítulo 32 es Canto de Moisés. Deuteronomio 32, 44. Vino Moisés y recitó todas las palabras de este cántico a oídos del pueblo, él y Josué, hijo de Nun. El núcleo de Deuteronomio es que observen y cumplan. Significa que oiga y haga. ¿Cómo vivimos después de oír? Hemos terminado con escuchar. Hay que escuchar y actuar. Si escucháramos y actuáramos según la palabra de Dios, entre nosotros nadie juzgaría, pelearía. No habría celo. Si lo hemos oído y hecho, hay un mandamiento nuevo que Jesús nos ha dado. En San Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Si hemos escuchado la palabra y la hemos guardado, verdaderamente tenemos amor. Por supuesto, debido a que existen tales aspectos, estamos testificando de la palabra de Dios y predicando el Evangelio. Sin embargo, hay mucha gente que hace eso. También hay entre nosotros quienes no pueden hacerlo. Y acerca de Moisés, Dios describe a Moisés en Deuteronomio así. Esta es la evaluación de Moisés. ¿No tiene curiosidad de su evaluación? Pensemos en cómo Dios evaluará mi aspecto final. La evaluación final que Dios hizo de Moisés fue esta. Deuteronomio 34, 12. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Dios evaluó a Moisés de esta manera. Moisés enseñó muchas veces la palabra de Dios. Sin embargo, la evaluación final de Moisés es que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Ojalá pudiéramos ser evaluados de esta manera por Dios. ¿Cómo conducirse en la casa del Señor? ¿Qué debe hacer? Realmente tiene que hacer. En Filipenses 4:9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Este será bienaventurado en lo que hace. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El que oye e hizo. Al final, ¿cómo debemos portarnos en la casa del Señor? En 1 de Timoteo capítulo 3, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. Y luego habla en el capítulo 4, 5 y 6. El contenido nuclear del capítulo 5, 6 es que no caiga en la fe hasta el final. Para no tropezar, no discuta.
porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. La razón por la que dijo estas palabras era para que no tropiece. Lo más importante de lo que hacemos en la casa de Jehová es seguirlo hasta el final y encontrarlo. Al final tiene que encontrarse con el Señor. No debe rendirse a mitad de camino. Pero terminaremos después de leer un versículo. Hebreos capítulo 3, versículo 14. Leamos junto. Porque somos hechos participantes de Cristo. Otra vez leamos. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos hechos participantes de Cristo. Esto significa que disfrutará de las bendiciones que el Señor le da en Cristo. ¿Cuándo? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Por lo tanto, no debemos tropezar mientras vivimos en la iglesia, que es casa de Dios. Para evitar de tropezar, Dios nos enseñó la parábola de la vid, el mesón de San Lucas 10, y en Primera del Reyes 3 también nos enseñó a través de la escena del juicio, cuando un niño fue interrogado de quién era y quién era la madre verdadera. Al aprender todas estas cosas, debemos permanecer unidos en el cuerpo del Señor, que es la iglesia, hasta el fin. Así debemos manifestar la gloria del Señor. Cuán preciosa es la iglesia en nuestra vida y cuán maravilloso es Cristo. Debemos vivir orando cada día para que podamos entenderlo en nuestra vida. ¿Vamos a orar juntos? Dios, de verdad te damos gracias por tu gracia preciosa y amor. Por tu sacrificio precioso, por el amor valioso, nos salvaste por medio de la muerte. Y ahora nos has puesto en la iglesia, que es tu cuerpo. Y en la iglesia el Señor es la cabeza. Ayúdanos siempre para que podamos vivir obedeciendo la voluntad de la cabeza. Y te confiamos que nos guíe para que podamos someter nuestra voluntad a la de cabeza, siendo humildes. En la conferencia de otoño también acompáñanos y ayúdanos en medio de tu gracia. El tiempo que nos queda solamente en la mano santa del Señor confiamos y pedimos. Agradeciendo en el nombre de Jesús que nos ama, hemos orado. Amén.